pastor que trae el mensaje del día de hoy. Gracias. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a abordar este pasaje, hermanos. Sabemos que todos somos conscientes de que muchas veces no tanto se usa la expresión, ¿verdad? A veces como gallitos giros, creemos que no las sabemos de todas, ¿verdad? Y ante un gallo, pues negamos a veces a nuestro Señor, como este pasaje de la Escritura nos lo revela. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermanos, rogándole entendimiento, sabiduría, ya que el día de hoy abordaremos esta frase dicha, ¿verdad?, por nuestro Señor para con los discípulos, zarandeados como a trigo. Oremos. Padre, confiamos que tú has de hablar a vuestras vidas nuevamente, has de fortalecernos. Hay áreas donde necesitamos seguir dependiendo y entregar todo el control a ti, Señor. Concédenos pues gracia, entendimiento y a la luz de tu palabra, esa renovación de vuestra mente, de vuestro espíritu, para que cada vez comprendamos más tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a confiar y a creer que en todo este proceso tú sigues en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, tu dirección, la iluminación de tu espíritu, Padre, en nuestra vida. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Gracias por el agüita. Seguramente usted ha escuchado esta frase: sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Así inicia la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos, hermanos, zarandeados como a trigo. Esa es la expresión que podemos leer en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Seguramente, hermanos, esto tiene que ver con la fidelidad. Y aquí podemos pensar un poquito en la vida de Pedro, hermanos, y en la vida de los discípulos esta noche, una noche bastante sombría, difícil, no solo para el Señor, sino para sus seguidores. El texto dice que heriré al pastor y las ovejas serían dispersas como tal. Y eso tiene que ver, hermanos, porque la Escritura nos va a señalar, ¿verdad?, que estamos por la causa del Señor, así que somos seguidores de Cristo, así que la fidelidad específicamente de este personaje llamado Pedro será puesta bajo fuego, estará puesta a prueba. Bien, como podemos leerlo, hermanos, estos versos, 31 al 34, al cual hemos dado lectura, estamos ante una severa prueba, ante una advertencia dada a Pedro por parte de nuestro Señor. Y lo sorprendente que este anunciamiento o esta predicción de parte de nuestro Dios no estaba lejos de suceder. Es decir, esa misma noche. La Escritura así lo presenta, hermanos, que te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Está a la puerta, hermanos, prácticamente. Esta situación anunciada por nuestro Señor Jesucristo, seguramente, hermanos, era algo que tanto Él y seguramente muchos de nosotros también tenemos que tomarla con mucha seriedad. Porque recuerden, en el caso de Pedro, hermanos, representaba a discípulos. Y detrás de los discípulos el Señor le dijo con antelación, hermanos, que Pedro, la confesión de Pedro, lo que Pedro haría, decía y hacía, hermanos, importaba, porque el Señor le había colocado en una posición de eminencia. Esto implica, hermanos, que el liderazgo de él tenía que ver prácticamente con su persona, pero mayormente con la causa, una causa mayor, tenía que ver más allá de lo que él era o que su persona representaba, sino lo que el Señor quiso depositar en él. Sabemos que desde inicio el Señor le dijo a Pedro que dejaría de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. Y en la lectura de mañana vamos a ver, hermanos, que el Señor le encomienda el cuidado de sus ovejas, el cuidado de sus corderos, el pastoreo de los nuevos creyentes. O sea, es una responsabilidad muy grande como tal. Entonces demanda esa seriedad, pues anticipaba un peligro. Pero de igual manera este peligro, hermanos, evidenciaría una realidad que a veces se nos pasa en algún momento de la vida: vulnerabilidad. ¿Sí? Se nos olvida que somos carne y sangre. Cosa que el Señor no se olvida. Dice que Él no se olvida de que somos polvo. Por eso es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora,
Pedro sabría, hermanos, lo que es pasar por el horno de la aflicción. Él sabría eso. Quizás esto me hizo recordar Daniel 3, cuando aquellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por el horno de fuego. Y aún allí estuvo el Señor con ellos, porque el texto dice que se vio a alguien como forma de, más allá de los, eran tres, pero habían cuatro, dice la expresión ahí en el libro de Daniel. Pero sobre todo, hermanos, es algo que creo que en algún momento no hemos llegado a esa parada, ¿verdad? Pedro experimentaría la vergüenza del fracaso. Todos huimos, todos queremos éxito, pero no queremos fracaso. Pero muchos aseveran, hermanos, que el éxito como tal se fundamenta en los muchos fracasos. Sin fracaso no hay éxito. Como aquel que dice nadie es fuerte si antes no fue débil como tal, ¿verdad? Así que algunas preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, porque estas preguntas surgen cuando algún amigo, algún ser querido, algún líder, alguien que nos ha ayudado en la vida cristiana, sucede por alguna caída moral, alguna situación en la vida. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Sí? ¿Se pasó de confiado? De ser así, bueno, ¿en qué basó tal confianza? Leemos, hermanos, aquí de un Pedro demasiado seguro de sí mismo. ¿Acaso pensaba que era fuerte? ¿Se recuerda que eso pensó Sansón? Que era tan fuerte que nadie podía con él y obvió algo, hermanos, o pasó por alto algo. Una, que Dios ya no estaba con él y que su fuerza le había abandonado. Eso es una clara realidad, hermanos, que para que todos sepamos que el enemigo de nuestras almas ataca por donde y cuando uno menos lo espera. Sí. Pedro lo va a escribir luego en sus cartas y nos va a dar ciertas anticipaciones, que anda como león rugiente buscando a quién devorar como tal, hermanos. Así que una vez más encontramos una declaración de Pedro. Ya hemos leído acerca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Otra declaración que hizo, ten compasión de ti, Señor, que nada malo te acontezca. Y ahora una tercera frase del apóstol Pedro, hermanos, en el verso número 33, dice así, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dispuesto estoy. Pedro expresaba, hermanos, ciertamente lealtad. Iré contigo. Y también demostraba valentía, aun si fuera posible, a la muerte. ¿Sí? Esta realidad, hermanos, pues tenemos que tomar en cuenta que todo esto lo vivenciamos de una o de otra manera. Pero la realidad que el Señor usa el término, primero le dice Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro y los otros discípulos serían, la expresión es zarandeados. Esta expresión, hermanos, zarandear como a trigo, tiene que ver con agitar vigorosamente de lado a lado, sacudir repetida, rápida y violentamente el trigo. El zarandear es un proceso de sacudir a través de un colador. El término no es muy familiar, pero le llamaban la criba, ¿sí? Para eliminar la tierra, las pequeñas piedras u otras impurezas. En sí es separar los granos de la paja sacudiéndose, quitar lo que no es trigo. Recordemos, esta frase, hermanos, Pedro la va a usar también en sus cartas. Y no lo usará con el trigo, sino lo usará con el oro, que es sometido a fuego para que sea, ¿qué? Purificado. La idea entonces, hermanos, es, los biblistas le han llamado que esta es una metáfora, algo que está aludiendo a una realidad, una comparación. Y alude a un periodo de prueba. Se avecinan tiempos difíciles. ¿Sí? Bueno, muchas veces nos dicen tiempos difíciles, a veces queremos que no va a pasar nada. Que le pasa a otros, pero eso no nos va a pasar a nosotros. Pasamos hace unos
tiempo poco pasadito, ¿verdad? Una pandemia. Y decimos, eso no nos pasa a nosotros, eso es allá ¿en dónde? Eso es allá en China, para que llegue aquí. Y teníamos una frase coloquial, ¿recuerdan? Está como de aquí a China. Y alguien alude, hermanos, y lo resume así, ¿verdad? Que lo global se convirtió en local. Que lo que estaba a muchos kilómetros puede estar a pocas distancias en cuestiones de segundos. Eso, hermanos, entonces nos va a llevar a pensar en lo siguiente, ¿verdad? Sí se avecinan tiempos difíciles. Pedro como tal, porque el Señor así le llama. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Y esta expresión, hermanos, usa que Pedro tenía que prestar atención, tendría que tener cuidados, pues la acción de zarandear a los discípulos por parte de Satanás, esa era una forma de hacer manifiesto tres cosas. Una, era exhibir la maldad que sigue habiendo en la vida del hombre. O sea, cuando creemos que somos demasiado justos y al final nos damos cuenta, hermanos, que no hay justo ni aún uno. Sí, es lo que quería demostrarle Satanás en relación a la persona de Job. Job no es quien dice ser. Pero pruébalo, déjame tentarle y verás quién es verdaderamente él. Exhibir la maldad, pero también la debilidad del hombre. Porque, bueno, a veces, no sé, las imágenes de Hércules, una imagen de Sansón, o aún los libritos del Atlas que carga al mundo tras sus hombros o tras sus lomos, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones, hermanos, están allí. Pero algunos coinciden en decir que esta acción de zarandear, su finalidad era truncar el testimonio de los hijos de Dios. ¿Sí? Truncar el testimonio de los hijos de Dios. Avergonzar al creyente delante de Dios, pero avergonzar al Dios del creyente diciéndole, mira a tu hijo, mira tu hija, no que muy santito, no que muy cristianito, no que se sabía las confesiones, se sabía la Biblia del derecho y al revés, no que muy santito. De una u otra manera, hermanos, esa manera de intrigar sigue siendo práctica aún entre nosotros los humanos. ¿Sí? Muchos de nuestros seres queridos en algún momento han pensado así de los que somos cristianos. O el que no es creyente del creyente dice, ya vas a ver. Y alguien es honesto y dice, miren, basta con colocarle, dice, quizás a ojo, así a simple vista no se mira, pero si a todos nos pusieran una lupa, pues vieran no uno, los muchos errores y situaciones que hay en nuestras vidas. Si nos colocaran una cámara allí al vernos todos los días, bueno, dirán verdad, ¿quién es en verdad? La gente no cree del todo en los creyentes, hermanos. En algún momento hay cierta desconfianza, pues coloquialmente se cree que todos estamos cortados con la misma tijera. O hasta decir, hermanos, que somos, dispensen la expresión, ¿verdad? Pero que somos gusanos de la misma guayaba. Sí, a ese grado. Pero no necesitamos llegar allá, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes. Y una vez más, Pedro va a ser consciente de esta realidad. ¿Sí? El testimonio de los hijos de Dios importa. Importó el de Job. Y importará el de cada uno de nosotros, hermanos. Aunque la Biblia dice que somos cartas leídas de todos. Y el Señor sabe bien nuestra condición. No se olvida que somos pecadores. De antemano nos amó. Y nos amó antes de que nosotros hubiésemos reconocido a Jesús. La Biblia dice que Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, en que siendo un pecador, o un pecador es Cristo, murió por cada uno de nosotros, hermanos. Ahora bien, ¿había fe en Pedro? Bueno, seguramente había fe en Pedro, hermanos, pero esta fe necesitaba ser reforzada contra el fracaso. El fracaso no es nada fácil, no es nada sencillo. Ninguno de nosotros quisiera fracasar. Pero aún así en el camino habrán fracasos, habrán tropiezos como tal. Y bueno, hermanos,
quiero hacer hincapié sobre esta realidad, pues dijimos que estamos ante una severa prueba. Estamos ante una fidelidad bajo fuego. Y de esta prueba, hermanos, la incógnita es, ¿la pasará Pedro? Y si la pasa, ¿cómo saldrá de esta prueba? Pues hay muchas que están en el camino y uno no sabe, hermanos, con qué puede encararse en la vida. Hoy día dice, sí, pasé esta, pero sabemos que cada vez, hermanos, las situaciones ponen más difíciles. Y bueno, a un entendimiento que llego es al siguiente. De esta prueba, Simón saldría de ser una criatura débil a ser un hombre de estabilidad, una roca. Observe usted que en el verso 31 el Señor usa la expresión Simón. Simón es el nombre antes de que el Señor llamase a Pedro. Pero el verso 34 ya no usa el término Simón, Simón. Ahora usa el término Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, hermanos. De entrada, algunos han entendido que el término Simón, Simón, es una aseveración que lo que va a decir al Señor va a ser certero. Él no está adivinando. Ya está prediciendo, hermanos, lo que va a acontecer. Pero también está aludiendo, algunos dicen, a esa naturaleza del hombre caído. Está hablando de un hombre común. Sí. No está hablando de un super Simón. Está hablando de un hombre como tú y como yo. Que antes de venir al Señor, hermanos, ¿en qué confiábamos? ¿En el Señor? Si teníamos dinero, si teníamos poder, si éramos hombres encumbrados, si éramos pedigrí en algún apellido en la comunidad, pues en eso confiábamos. Sí. Y la expresión, y coincido con ello, hermanos, que un entendimiento que se tiene es que en Simón hay una criatura débil, pero él lo ignora. Él cree que, pues tiene dotes humanos. Pero le falta, hermano, callo espiritual. Le falta interés espiritual. Le falta esa madurez cristiana de la cual todos necesitamos. Saldría de ser Simón para ser Pedro. Y ahora le habla a Pedro. Y a este hombre que será de estabilidad y que como tal su nombre significa, será una roca. Las pruebas así son, hermanos. Leemos en Santiago que la prueba de nuestra fe no debería de extrañarnos. Pedro usará esta expresión en su carta diciendo, ¿verdad?, que cuando vengan dificultades y pruebas, que no la veamos como cosa extraña, sino es algo que tenemos que estar lidiando día y momento con estas como tal, hermanos. Quiero reiterar esta frase de que Pedro se formó o se forjó también a la sombra de su maestro. Todo cuanto fue y llegó a ser Pedro, hermanos, se debió al moldeamiento que nuestro Señor Jesucristo imprimió sobre él. Ciertamente fue uno de los discípulos más cercanos al maestro, cuya vida, historia e identidad se forjó y tomó sentido bajo la tutela del maestro de maestro. Y una vez más, aquí leemos, hermanos, claramente tanto la intervención como la intercesión de Jesús por la vida de su discípulo. Usted lee allí en la palabra la intervención del Señor. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es una manera, hermanos, de que el Señor está allí al pendiente y en control. Satanás no hace y deshace con los discípulos ni con los creyentes. Ahí está la intervención de Dios, hermanos. La intervención de Dios es similar a lo que pasó con Job, ¿sí? Pero sí con límites. No dañes su salud, no le quites la vida. Pero vemos la intervención, verso 32. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuán importante es que tengamos esto en mente, hermanos, porque de verdad nuestra vida tomó sentido, tomó
dirección, tiene norte, porque estamos en Cristo, ¿sí? Escondidos en Cristo, con Cristo, dice. O toda nuestra vida es Cristo como tal. Estamos entonces ante lo que este pasaje nos presenta, hermanos. Hay dos aspectos. Una, ante lo conocido por el Señor y ante lo desconocido por nosotros. ¿Qué es lo conocido por el Señor? El texto dice, ¿verdad?, que Satanás quiere ¿qué? Zarandearnos como a trigo. Y lo desconocido es, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cosa que no sucedería. Sí. Es una realidad que en este pasaje de la Escritura, hermanos, tenemos que ver tres cosas. Una, Satanás busca nuestra caída. Usted lo lee ahí en el verso 31. Ha pedido para zarandearos como a trigo. Les va a someter a tentación. Les va a sacudir violentamente. Y necesitaba que fuera así, hermanos, repetida, rápida y violentamente, porque se tenía que separar la paja o el trigo de la paja como tal. Otra realidad, hermanos, es que nuestra fe busca no solo nuestra caída, sino que nuestra fe falle. ¿Usted sabe qué sucedió cuando el Señor miró a Pedro y después de que el gallo cantó? ¿Cómo se sintió Pedro? Observe ayer en el verso número 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Es decir, sobre aviso no había engaño. Que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué sucedió? Saliendo fuera, lloró amargamente. Todos hemos vivenciado este momento, hermanos. En algún momento hemos dicho, no le vamos a fallar al Señor, no le va a fallar en él ni a su iglesia, pero lo hemos hecho. Pero algo que señala aquí, hermanos, vemos arrepentimiento, diferente a lo que se ha atribuido a otros discípulos del Señor, en quien también entró Satanás en él. Y este capítulo 22, verso 3, lo señala. Los biblistas señalan, hermanos, que en este texto hay 3 ocasiones en que Satanás interviene. Después, en el 31 que lo leímos, pero también en el verso 3, 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y sabemos, hermanos, qué estrago hizo Satanás en la vida de Judas, hasta dónde llegó, ¿verdad?, bajo la influencia del maligno. Pedro no está exento, ni los otros discípulos tampoco, ¿sí? Y en el verso 53 de este capítulo 22 se señala, hermanos, que una vez más está allí. No solo busca nuestra caída, sino que también nuestra fe falle. Habiendo estado con vosotros, hablando el Señor cuando le arrestaron, cada día en el templo no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad y la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Si podemos tomar una frase que hoy día se está empleando, hermanos, en un movimiento a nivel nacional, se llama Iniciativa Ciudadana, literalmente aquí sí era lo más oscuro de la noche. Sí. Lo más oscuro de la noche. Lo que no se esperaba el enemigo es que la luz, aún en las tinieblas, resplandece. Sepamos, hermanos, que a pesar de nuestra caída, o posibles caídas, hay restauración si nos arrepentimos. Que no es otra cosa que confesar nuestros pecados, volviéndonos a nuestro Señor en humildad. Es en ese sentido, hermanos, que el Señor ora o intercede por Pedro. Usted lo podemos ver allí en el verso 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto o que te arrepientas, confirma a tus hermanos. O sea, todos hermanos, de otra manera, el texto señala allí, ¿verdad? Pedro y los otros discípulos también pasarían por esta prueba de fuego.
mas en humildad el texto de la Escritura señala allí. En algún momento, hermanos, Pedro dice que no es la manera, él entendió que no era la manera de querer decirle al Señor que uno se las puede de todas. En sus cartas va a decir, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ahí es donde dice, pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo. Cosa que lo vivenció a través de este fracaso, que para él fue una tragedia y representó vergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque confió. Y esta es una realidad, a veces confiamos en nosotros mismos o en nuestras capacidades, en nuestras muchas experiencias, en nuestros muchos conocimientos, como le sucedió a él en el verso 33. Al decirle al Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, creo que no sabes ni lo que dice. No estás dimensionando lo que no estás oyendo, no estás prestando atención. No estás apercibiéndote, no estás velando ni orando para que no entres en tentación. Porque tú me vas a negar y lo vas a hacer hoy y lo vas a hacer 3 veces. Y lo más difícil, Pedro, es que me vas a hacer referencia de mí como si nunca me hubieses visto en la vida. Porque la expresión es que me conoces. Es decir, ni lo he visto, ni en pintura. Que alguien nos niegue o nos negara de esa forma, hermano, yo creo que será muy cruel, doloroso, trágico. Que te ignore, que seas un cero, como si fuera un cero a la izquierda. No debe ser nada fácil. Pero eso es una evidencia de la confianza en sí, en sus capacidades, en lo mucho que ya Pedro había logrado. Había tenido muchos aciertos, pero el domingo por la tarde señalábamos que también tuvo desaciertos. Donde el Señor le dijo, no, quítate delante de mí. Tú no me vas a marcar la agenda me la marca el Padre. Que Dios en su gracia, hermanos, nos hagan conscientes y entendidos de esta realidad. Así que este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, conlleva a que cada uno de nosotros con atención, con sumo cuidado, tomemos con seriedad, como dijimos, que nos advirtamos del peligro. Pero no solo ello, amados hermanos, sino que seamos conscientes una vez más de nuestra vulnerabilidad. En la vida de otro apóstol dijo, sí, si algo puedo y lo hago porque Cristo me fortalece. Porque el Señor ha dicho una y otra vez en mi vida, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos donde estamos y avanzamos, hermanos, por la gracia y el favor de nuestro Dios. Usted y seguramente un servidor lo ha pasado por eso. Hemos querido vivir en nuestras propias fuerzas. En el poder de la carne. Algunos decimos, se siente bien. Se siente ser Elías, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de Elías? ¿Sí? Había un predicador que cada vez que se subía al púlpito decía, escóndeme, Señor, detrás de tu cruz. Así oraba el predicador. No soy yo. Aún un buen predicador dijo, ¿verdad?, que muchos predicadores suben con el cuello muy alto y bajan cabizbajo. Y escriben, si hubiese subido a como bajaste, la historia hubiese sido otra. Pero así nos erigimos. Así creemos, hermanos, pues que a nosotros no nos va a pasar. Nosotros somos más listos que cualquier otro, ¿verdad? Salomón se quedó o se quedaría corto. Somos sabios y más. Ante esta realidad, hermanos, no debemos pasar por alto, pues ciertamente el texto de la Escritura señaló que Dios en Jesucristo, nuestro Señor, anticipó la caída de Pedro. Pero también anticipó, hermanos, que Pedro no le faltaría la fe porque el Señor le sostendría aún en lo más oscuro de la noche. Y eso sepámoslo, hermanos, porque las cosas se están poniendo muy, muy difíciles.
pero Dios seguirá sosteniéndonos. Aún en el horno de fuego, aún en el horno de la aflicción, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, el Señor estará con uno. Ya sea por una cuestión de prueba, por una tentación, hermanos. La gracia de Dios, ¿sí?, está allí a pesar de nuestras faltas. Es Dios con nosotros. Su amor lo cubre todo. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Y desde el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno en Cristo. Y agrego esa frase, hermanos, en Cristo, que nos ama en Cristo, porque es Jeremías 31:3. Versículos posteriores hablará del nuevo pacto hecho con sangre, anticipando la obra expiatoria, redentora de Jesucristo por su pueblo, para el perdón de nuestros pecados. Vamos al libro de Romanos, hermanos. Es un texto que usted conoce y quiero citarlo porque este pasaje de la palabra de nuestro Dios tiene algunas preguntas cruciales. Seguramente no las hemos hecho. Hemos pasado por flaquezas, por debilidades. En algún momento creemos, hermanos, que no vamos a pasarla, que no vamos a salir de allí. Pero leamos la palabra de nuestro Dios. 31 al 37. Que Romanos 8, 31 al 37. El amor de Dios lo cubre todo, nos ama con amor eterno en Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vean las acciones de Dios, hermanos, tómenlo en cuenta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra acción de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Una acción más. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Y toma en cuenta esta expresión: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Sí. Crucificado por mi Hijo Jesús, de tal manera me amó. Acabamos de cantarnos hace poco. Sí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y abunda la palabra, hermanos, que no solo esa situación de Pedro, muchas otras pueden venir. Y ahí lo señala la palabra en los versos que siguen. Ahora, ¿qué nos deja todo esto, amados hermanos? Que nuestra vida está vinculada en Cristo. Que nos sostenemos por su gracia, por su favor. Él, en este mismo libro de Romanos va a decir, hermanos, que el siervo cae o se levanta por voluntad de Dios como tal. Dios en su gracia entonces nos ama con amor eterno. Por tanto, dice verdad, ha prolongado su misericordia para con muchos de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿qué esperanza y confianza tenemos? Ya está anticipado. Pedro dice en su experiencia que el enemigo sigue andando como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? Lo frío de la noche, las circunstancias, las dificultades están allí al por mayor. Y a veces nosotros somos tan confiados. El libro de Hebreos 2 entonces, 2:18. Habla, hermanos, de la semejanza de Cristo a nosotros, que vivenció todo lo que nosotros vemos, conocemos, sufrimos también. Lógico que sin pecado lo aclara la palabra de nuestro Dios, que hable el libro de Hebreos 2, del 14 al 18. Y observemos versos 17 y 18, por favor. Hebreos 2,
17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí dice la razón. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay una emergencia, hermanos, por ahí hay un número, creo que el 911, el 611, ¿sí? Un SOS, un grito de auxilio. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando estemos en dificultades, ¿qué deberíamos hacer? Clama a mí y yo te responderé. ¿Lo hemos hecho? O nos olvidamos, hermanos, decimos, no, esto no me va a pasar a mí. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que el Señor Jesucristo padeció igual que nosotros. Fue tentado igual que nosotros. Pero venció la tentación. Venció la misma muerte, al diablo, al infierno. Así que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que somos tentados. La tentación está allí, hermanos, al día. Desde el primer libro de Génesis dice que está allí como agazapado. Y su deseo es sobre nosotros. Dios en su gracia entonces nos da este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, como iniciamos diciendo, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. Satanás sigue allí, hermanos, colocando tentación, zarandear a los discípulos, porque no solo fue a Pedro, fue a los otros discípulos. También somos discípulos del Señor. Seguramente nos va a zarandear como a trigo. La fidelidad que profesamos o confesamos será puesta a prueba. El amor que le decimos al Señor, la lealtad al Señor. ¿Sí? Aún en los votos matrimoniales anticipan esto, que el amor ha de perdurar en las buenas y en las malas, mejore o empeore la situación. Enfermo, con salud o con enfermedad, allí será puesto. Y hay muchos votos compromiso. Pedro los hizo, hermanos, pero basado en su confianza, basado en el poder de la carne. Y si algo sucede, hermanos, en nuestras vidas, es que Dios nos ha hecho frágiles, vulnerables, limitados. Y el libro de Corintios nos los dice, hermanos, que lo que es de Dios lo ha puesto en vasos de barros, para que la excelencia no sea de nosotros los hombres, sino la excelencia sea del poder de Dios. Que sepan, hermanos, que somos quien somos gracias a Él. Y si estamos en pie, hermanos, y en pie de lucha, es porque Dios nos sostiene, porque su gracia ha sobreabundado, aun cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pongámonos en las manos del Señor, hermanos, y confiémosle nuevamente en nuestras vidas. Oremos. Soberano Padre, te alabamos porque en tu palabra nos reiteras una vez más, Señor, la importancia de vivir en una continua dependencia tuya. Sabemos que es por mediación de tu amado Hijo, porque si algo somos, es gracias a Cristo. Si nuestros pecados han sido perdonados es porque Él dio su vida en rescate nuestro. Y si hemos de perseverar, Señor, es porque confiamos, Señor, en la perseverancia tuya, de que tu palabra no vuelve vacía, sino hacia la cual tú la has enviado. De que, Señor, no te olvidarás de tu pacto. Y hoy, Señor, hechos con sangre, la sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Confiamos, Señor, que si hemos de llegar al cielo, es por la obra redentora de Él. Y que si hemos de perseverar haciendo la obra tuya, como diría este siervo tuyo, Señor, no seremos nosotros, sino la gracia tuya obrando en nosotros y a través de nosotros. A tu gracia queremos encomendar la vida de tu pueblo, rogando también restauración y renovación en nuestras vidas por tantas caídas que hemos tenido. Pero aún así, Señor, aun cuando el justo cae, tú le levantas.
Bien lo dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Levántanos con tu poder y con tu gracia. Padre, que las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas rectas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A tu gracia y a tu favor nos encomendamos, porque a un cojo, a un ciego y a un manco es preferible, Señor, que así entremos al reino de los cielos y no vayamos al infierno. Pero confiamos que la gracia tuya ha sobreabundado en nosotros y con esa antelación, Señor, confiamos que desde tu palabra lo dice. He rogado no solo por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Desde allí ya Jesús ha orado por cada uno de nosotros. Confiamos en la intercesión de Jesucristo como nuestro mediador y hasta el día de hoy intercede por cada uno de nosotros y por eso estamos agradecidos. Y una vez más, Señor, confiamos nuestras vidas en tus manos. Por Jesús nuestro Señor. Amén.